¿Verdad? Étnico. La raza. Es la raza. Está asociado a una raza, ¿no es cierto? Con tal de defender Claro. Por la herencia étnica, pero no tiene que ver también con la religión y las tradiciones Cultural. Hay dos tipos de nacionalismo. cultural tiene que ver como con el idioma, la tradición. ¿Qué es la cultura? Ya, eso lo puse en lo cultural, pero en el étnico, puede ser la misma cosa. Es la raza. como que se enfoca en La raza. La raza. ¿Qué es eso? La religión y las tradiciones culturales. Es solo raza. En el étnico es solo raza. Los miembros de la nación, Pero si es en nacional, el étnico, son los miembros de la raza. Nacionalismo no tiene nada que ver con la raza. Yo, por ejemplo, puedo... Pero pues, nacionalismo no tiene nada que ver con la raza. Pero no soy de Ah. de los locales. Ya, pues, La pero raza es que según este nacionalismo yo no sería parte de la palabra raza, que haya weón, nacido ahí. no se usa en las personas. Claro, pensemos a un inmigrante latinoamericano que llegó a Alemania. Ya, y tuvo hijos en Alemania. Pero esos hijos no van a tener las características del resto de los alemanes. No van a ser rubios o azules y todo esto. Entonces, según esta visión, no serían parte de la nación. Porque aunque hayan nacido en Alemania y compartan, hablen el idioma, las mismas tradiciones, no tienen la raza. Entonces, el cultural, por ejemplo, vendría siendo Son latinos. las tradiciones, el idioma, Eso sí. Vinieron de la expresión, el valor, Valores comunes. Valores comunes, claro. Sí. Entonces, el nacionalismo étnico, concordamos que la palabra clave ahí es raza. ¿Sí? Son miembros de la nación los que tienen la raza. ¿Ya? Mientras que en el nacionalismo cultural, son miembros de la nación los que comparten la misma cultura, ¿sí? Los mismos valores, las mismas tradiciones, etc. ¿Y algún ejemplo para cada caso? ¿Algún ejemplo de nacionalismo étnico? No nace, sí. No nace, ya, perfecto. ¿Y nacionalismo cultural? Una mapuche. Los catalanes. Los catalanes es un buen ejemplo. Sí, ese es un buen ejemplo. Sí. Los gringos. Claro, por la nacionalidad que hay en España, los vascos, los gallegos, esos son buenos ejemplos. los judíos. Los gallegos. Los judíos. ¿Serían nacionalistas? Culturales. Sería bueno. Es que no sé si están nacionalistas. No sé si. O sea, no, Pero igual un cultural, poco sí. Cultural. Es que étnico. Está como entre medio. Sí, tenemos claro Sí. que una cultura común, independiente del país en el que nacen, tiene sus tradiciones judías, independiente del país en el que hablan, deben hablar hebreo en su casa. Pero más culturales, entonces. Claro, normalmente no se mezclan con personas que no sean de la religión. Siempre sería más cultural. Pero no es solo religioso, eso es como lo... Sí, Claro. Es que también tiene que ver con. No, pero en el sentido de con la que etnia, como- Va más allá los de apellidos también es vienen étnico de- también, claro. Sí. A diferencia de otras religiones donde no es relevante si eres Claro. como de origen. Sí, Tienes que tener apellido. Tiene algo los dos. Y de hecho, como que. tiene algo los dos, la verdad. Son a tal nivel que como que la madre tiene que ser judía y el padre si es judío no es. Te puedes convertir al judaísmo pero no eres judío. Sí, bueno, los coreanos son superaciones. Sí, sí. ¿Y los gringos? ¿Y los gringos? Todos los... Bueno, podríamos decir más que lo gringos como Es como completar la cultura asiática. No, los gringos son chauvinistas a morir. Los gringos son 100% nacionalistas. Sí. Es que no es otro caso porque Hong Kong era de Gran Bretaña. Independientes si son de como No, los Estados Unidos republicanos. también, otra- sí, también, claramente. Son... Ya, y el orden natural, ¿quién se acuerda de eso? El orden requerido por uno. Ya, muy bien. ¿Y este nadie orden puede ir en natural? contra de él. ¿Verdad ¿Esta que- dijo que dijo? El orden natural. Orden requerido por Dios. El orden querido por Dios. Orden requerido por Dios. Ya. Recordemos que el Porque orden no se natural. puede modificar. Muy bien. Este concepto, claro, este concepto viene de los contrarrevolucionarios, contexto de revolución francesa. Los que se oponen a la revolución empiezan como, bueno, a cuestionarse qué pasó, o sea, todo nuestro mundo, todo lo que creíamos se vino abajo, ¿ya? Entonces empiezan a buscar respuestas. Y ellos llegan a la conclusión de que existe un orden natural. Y este orden es el querido por Dios. Y este orden con la revolución estaba siendo quebrantado, en el fondo. ¿Ya? Se estaba pasando a llevar esto que había querido Dios. Y este orden natural tiene ciertos principios. Por ejemplo, ¿los recuerdan algunos? Ya, que el gobierno es una élite.
Ellos. ¿Sí? En el fondo que están justificando por qué tenían que mantenerse en la cúspide de la pirámide. ¿Sí? El gobierno era una élite. Era una élite. Era una élite. Era de una élite. Otra característica del orden natural es que es cristiano. Está íntimamente relacionado con la iglesia. Es monárquico. En el fondo lo que quieren es que el rey vuelva con todo su poder. ¿Ya? Es armónico. Y esa fue como la parte más conflictiva de lo que hablamos. Es armónico. ¿Por qué? Porque no es armónico. ¿Por qué? Porque no hay conflicto. ¿Y por qué no hay conflicto? Porque cada uno acepta en el fondo el papel que le dio Dios. O sea, si yo soy de la clase baja, es porque, bueno, Dios lo quiso. Y yo tengo que resignarme. Eso del designio de Dios yo no lo entiendo, pero es así. Y me tengo que resignar. ¿Ya? Entonces, no existe conflicto porque si yo soy de clase baja, bueno, por algo es. Si soy de clase alta, bueno, fui beneficiado por Dios. ¿Ya? Es mi lugar. ¿Sí? Insisto, en el fondo lo que busca esta teoría es teorizar y justificar el que exista una pirámide social. ¿Sí? Yo diría que lo principal acá es el tema de la armonía, que no hay conflicto, que todos aceptan su lugar dentro de la sociedad. Ya, y ahora relacionado con lo que vamos a ver ahora, totalitarismo, ¿cómo lo podríamos definir? Lo hablamos en la clase pasada. Sistema que impone una ideología, la cual es de carácter oficial. Existe un partido único que constantemente busca movilizar a la población. Confirmo que están analizando. Me suena como lo que dije yo. No, pero bien. Estaba atenta. El totalitarismo, claro, tiene una ideología, ¿cierto? Y esta ideología se impone a toda la sociedad. No es que existe la ideología solamente y está ahí, sino que todos tenemos que adherir a dicha ideología. ¿Sí? Pero eso sociedad civil. No hay sociedad civil, claro, todo está dentro del partido. ¿Sí? Los totalitarismos son regímenes que tienen e imponen una ideología. Eso es lo primero. Y como esta ideología es la verdad, es lo oficial, ¿no es cierto? Obviamente existe un partido único porque solo ese partido representa a dicha ideología. No hay espacio para la pluralidad de pensamientos. Yo no puedo disentir del pensamiento oficial. Entonces, la ideología lo controla todo. El cine, los medios de comunicación, el sistema educativo, hasta los deportes. ¿Ya? Vamos a ver un par de videos y ahí se va a notar bien este tema de cómo la ideología está en todo, absolutamente en todo, en todos los ámbitos de la vida. Bueno, obviamente estos sistemas no son democráticos, no existe algo así como democracia, así que no puedo disentir. ¿Qué más dijimos los totalitarismos? Que tenían fuertes servicios de seguridad. ¿Sí? Entonces, si estuviésemos aquí, en esta sala, estuviésemos en la Italia en 1930, la Alemania en los 30, la Rusia de los 30, alguno de ustedes, o quizás yo, sería un espía. Más de alguien sería un espía aquí. Un sapo. Claro, porque siempre hay fuertes servicios de seguridad, siempre. Y este espía, o estos espías, en el fondo están buscando a los disidentes para reeducarlos. ¿Sí? Claro. Se entiende que esa reeducación no es muy benigna. Una reeducación. Una reeducación en Siberia. Por ejemplo, claro, una temporada en Siberia, ¿sí? Una reeducación en otro país. O quizás no va a vivir para contarlo. Ya, Una y los reeducación autoritarismos. en el Y los autoritarismos. Es gobernado por la ley. ¿Ya? Pero ¿cuál es la gran diferencia con el totalitarismo? Despolitiza el pueblo. Perfecto. En el totalitarismo, como bien dijo Ivonne, siempre está el tema del partido está en todas partes, y el desfile, y todos tenemos que ir al desfile, y levantar el brazo, estamos movilizados. Siempre está movilizada la población. Mientras que en el autoritarismo se busca despolitizar a la población. Y no se metan en política, no piensen en política, para eso estamos nosotros en la elite gobernante. Pensemos el caso de Chile, por ejemplo, uno de los primeros decretos que hace la Junta de Gobierno una vez que asume es disolver todos los partidos, todos por igual. Derecha, centro, izquierda, todos por igual. No hay partidos, se acaba. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la población ya no se tiene que meter en eso. ¿Sí? Eso déjenlo a nosotros. Ustedes vivan su vida. ¿Ya? ¿Qué más dijimos del autoritarismo? Que aquí sí existe sociedad civil. ¿Ya? Como no hay un partido único, no hay una ideología oficial, obviamente yo no puedo ser de ningún partido para poder desarrollarme como profesional o como persona en sí. ¿Sí?
estuviésemos en uno de los regímenes totalitarios, yo quisiera hacer esta clase, tendría que tener carnet del partido. ¿Ya? En cambio, en el régimen autoritario no, si no hay partido, no puedo adherir a ninguno. Pero no podía hacer la clase. ¿Cómo Tampoco existiría esta clase, porque no les interesa que nosotros Claro, hablemos de claro, política. esta clase probablemente no existiría, es lo más Pero creo probable. que sí existiría según la Constitución. ¿Cómo? ¿Qué es lo que sí existiría por no haber partido? Sociedad civil. Sociedad civil. Lo que no hay en los regímenes totalitarios es la sociedad civil. Claro, El partido y el Estado es una misma cosa. por el partido único. Claro. Entonces, en el autoritarismo no hay partido único. No hay partido. Sí hay partidos. No hay partido. No hay partidos. O si es que hay partidos, estos partidos son No, puede partidos, ser muy importante. Pero... son fachadas. Si Exacto. es que hay partidos, son fachadas, no son partidos reales. Sí. Y si es que se hacen elecciones en estos regímenes autoritarios, esas elecciones son amañadas. Autoritarias. ¿Ya? En un régimen autoritario pueden haber elecciones, ¿ya? Pero los resultados no son reales, ¿sí? Están amañados. ¿Ya? Y entonces, Es que, por ejemplo, el líder se puede querer justificar o legitimar, ¿ya? Entonces yo me legitimo, llamo un plebiscito. Ese plebiscito me legitima. Pero los votos ya estaban contados desde antes. Voy a otro hecho. Tecnicismo. ¿Son fachadas porque son falsos o son fachadas porque nunca van a tener poder de existir como partido? Y los van debilitando en la medida que van creciendo. Más que una mezcla de ambas cosas. Mire, por ejemplo, ya veamos el caso de Venezuela hoy día. Todavía existe el partido, existe la oposición. Porque ahí existen partidos reales. Había partidos tradicionales de Pero oposición. Cada vez que agarran fuerza los meten presos en su principio Así que claro, antes del chavismo había dos grandes partidos. Era un bipartidismo en Venezuela, estaba COPEI y AD. Eran los dos grandes partidos. Y se alternaban en el poder. Y esos partidos siguen existiendo, pero están intervenidos por el chavismo hoy en día. Entonces siguen existiendo y el régimen dice, bueno, pero si existe COPEI, existe AD, los partidos tradicionales del país. Claro, existen formalmente, pero en la práctica no. Sus cúpulas fueron intervenidas por el chavismo. De hecho, los presidentes los nombró Maduro, de ambos partidos. Sí. Es así. Pero el partido existe, pues, siguen existiendo el partido de ambos. Pero son fachadas, no son reales. Es que esos son los partidos buenos, porque igual hay partidos de oposición, que los van debilitando, pero existen varios. Ya, pero lo que dijimos el otro día fue que los partidos acá se excluyen disolviéndolos, eso es lo normal, o cooptándolos, en el caso que les acabo de explicar. Y definimos distintos regímenes autoritarios, los clasificamos. Dijimos el Estado burocrático autoritario o autoritarismo burocrático militar también. Esto es un concepto de Guillermo Donner, que es un politólogo argentino. Dijimos que este fue el caso de Chile. ¿Recuerdan en qué consistía? O sea, son todos por el poder de la élite, que son autoritarismo. ¿Ya? Pero están conformados por militares, tecnócratas. Ya, hay una triada, ¿no es cierto?, que tiene el poder en el fondo. La cúpula militar, tecnócratas y empresarios. ¿Sí? Entonces, dijimos que estos regímenes buscan una refundación nacional. ¿Ya? Algo que se me fue decir el otro día. Cuando se produjo el golpe de Estado en Chile, la moneda fue muy fuerte, ¿cierto? La Junta operó inicialmente en el edificio Diego Portales, que hoy día es el campo. ¿Ya? Inicialmente ese edificio se llamaba UNCTAD, porque fue creado para la UNCTAD, que era un tema de médico a nivel mundial. Y se renombra como edificio Diego Portales. Y ahí estaba la Junta y había un cartel hecho con láminas de cobre, ¿no es cierto?, que decía esto. Y ahí pueden ver las fotos, ¿no es cierto? Entonces decía Chile, 1810-1973. Ahí está el tema de la refundación. ¿Ya? El inicio de la independencia, la segunda independencia. Ese era el mensaje. ¿Sí? Estamos refundando el país, o sea, como de 1973 partimos de nuevo, partimos desde cero. ¿Ya? También está el mismo tema del grado militar que tiene Pinochet. claro. Bernardo Higgins fue capitán general, el grado máximo de comandante en jefe del ejército es teniente general, y Augusto Pinochet se da el grado de capitán general, emulando a Higgins. O sea, Higgins fue el libertador, y yo soy el segundo libertador. Ese es como el que se trata de dar el mensaje. ¿Sí? Y el mismo hecho que el edificio se llame Diego Portales, no es casualidad que se haya renombrado de esa manera. ¿Sí? Diego Portales, recuerden, la clase del colegio, Constitución de 1833, ¿no es cierto? El periodo conservador, etc. ¿Ya? No es por casualidad eso. ¿Sí? Se busca esta refundación nacional. O en el caso argentino, que es el régimen autoritario más emblemático de Sudamérica,
el régimen de Videla, ¿cómo se le llamó? El proceso de reorganización nacional. Ese fue su nombre oficial. Ya, después vimos los regímenes populistas de movilización. ¿Quién se acuerda de eso? Militares con apoyo al pueblo. Ya, perfecto. Y hay un gran caso en Latinoamérica, emblemático, al otro lado de la cordillera. Juan Domingo Perón, claro. El régimen populista o de movilización Militares con apoyo al pueblo. es, claro, hay un militar, una cúpula militar, pero tienen amplio apoyo social. Amplio apoyo social. ¿Ya? Caso emblemático, Juan Domingo Perón, Getúlio Vargas, Brasil, ¿no es cierto? Pero yo diría más Perón. Y como tienen tanto apoyo social, ellos pueden industrializar el Estado porque saben que la población los va a apoyar, ¿ya? Entonces se crea un gran número de empresas públicas, justamente, con el apoyo de la población, por supuesto. Y por último, tenemos el autoritarismo corporativista. Conservadores. Ya, conservadores, ¿qué más? Pero se gobierna igual con Y el poder en la vida. Ya, hay un poder en la ley, entonces siempre hay una ley, ¿no es cierto? Ya, pero la diferencia es que este autoritarismo corporativista tiene un discurso jerárquico. O sea, Oh, nunca vi los videos. ya, Pero entonces, la élite es el grupo que, claro, tiene dinero, tiene tierra, tiene propiedades, tiene influencia. Hay distintos tipos de élite. sí, yo creo que para cosas por Incluso ustedes podrían decir que acá somos una élite en el sentido de que ustedes se están educando en la universidad. No todos llegan a eso. Por probablemente no primera vez. Más encima. Entonces, de cierto modo, igual, nosotros podríamos hacer un análisis, da para muchos temas. ¿Ya? Ya. Un ejemplo de autoritarismo corporativista que quiero comenzar con esto, se los mandé el video, no sé si lo vieron. Pero por si no lo vieron, es entretenido, por eso lo vamos a ver. Esta es una señora que habla en 1979. Franco murió en 1975. O sea, estaba un poquito. Y fíjense el discurso que da la señora, ¿ya? Franco encontró una España destruida, deshecha, llena de piojos, llena de cadáveres, saqueada miserablemente por el comunismo y la masonería, y nos dejó una España maravillosa, una España arriba, una patria limpia, llena de alegría, y nos la han destruido, nos la han dejado llena de terrorismo, de miseria, de anarquía. Nos están destrozando todo. Los impuestos nos destruyen, nos deshacen todo. Defendemos España. Defendemos nuestro caudillo que sacrificó su vida por la patria y murió en una habitación miserable de la seguridad social. Ahí murió nuestro caudillo. ¿Y ellos cómo viven? ¿Cómo están? Nuestro caudillo cómo vivía, y ellos en palacios. Ahí está Carrero Blanco en una casa corriente y vulgar. ¿Y estos señores dónde viven? En el Palacio de la Moncloa, con un gasto enorme. Carrero Blanco cómo murió en un coche, y estos señores todo qué. Helicópteros movilizando la aviación. Señores, nos están arruinando miserablemente. ¡Arriba España! Vencimos y venceremos. Tenemos fe en Dios. Somos católicos, apostólicos romanos. Sabemos que tenemos que pasar este baño de sangre, pero el Sagrado Corazón de Jesús nos ayudará. Ahí al final está la clave, ¿sí? El régimen franquista está íntimamente relacionado con la Iglesia Católica, ¿ya? Sumamente relacionado. De hecho, el soporte de Franco fueron las Fuerzas Armadas y la Iglesia Católica. Y ahí la señora lo deja más que claro, ¿sí? Esta unión indisoluble que había entre ambos. Ese sería un ejemplo de autoritarismo corporativista, aunque también podríamos clasificarlo como totalitarismo, ¿sí? Dejémoslo como un híbrido, ¿ya? Pero claramente cumple con esto de la jerarquía y de la religión. Dicho esto, vamos a ver. Vamos. Autoritarismo corporativo. Jerárquico, conservador, ligado a la Iglesia Católica. Esas son las características que tiene. Ya, y ahora sí vamos a ver esto, que yo sé lo que están esperando. Vamos a hablar someramente, chicos, esto es algo somero, no vamos a profundizar en los regímenes totalitarios llamados clásicos, o los que siempre se estudian cuando uno enfoca estos temas, ¿ya? Vamos a partir con el estalinismo o el comunismo soviético.
¿Ya? Este sistema va a tener su origen en 1848 cuando se escribe un libro llamado Manifiesto Comunista. Que lo escribe Karl Marx y Friedrich Engels, alemán y británico. ¿Ya? Ellos básicamente lo que hacen, lo vimos en el video que vimos la semana pasada, ¿cierto? Ellos dan a entender de que la historia es una constante lucha entre dos clases sociales. Una clase rica y una clase pobre, ¿sí? Con distintos nombres. Por ejemplo, patricios versus plebeyos. Señores feudales, siervos de la gleba. Y en la modernidad, que cuando escriben el libro, ¿cierto? Burguesía y proletariado. ¿Ya? Entonces siempre, aunque sea con distintos nombres, pero está esta lucha, esta pugna entre una clase oprimida y una clase opresora. ¿Ya? Entonces aquí tenemos un concepto central que es lucha de clases. Ahora, como hay dos clases antagónicas, ¿no es cierto? Tenemos claro que son antagónicas, independiente del nombre que tengan. Surge el Partido Comunista, según este texto, como el sector más resuelto de los partidos obreros. O sea, son los que forman este partido son los que están en la vanguardia de esta lucha contra el proletariado. Entonces, ¿ya? Y lo que dice el texto, que el objetivo del partido es el mismo objetivo de la clase obrera. ¿Ya? Que es lo que aparece aquí, constituirse como clase. Primero, que los proletarios se den cuenta que son una clase, eso es lo primero. ¿Ya? Y que están siendo oprimidos constantemente por, en este caso, los burgueses. Recuerden, este texto fue escrito en plena revolución industrial, ese es el contexto. Luego, que derroquen a la burguesía, ese es como el segundo paso. Y luego tomarse el poder del Estado. Ya esos son los pasos. Lo mismo que vi con el video. Ahora bien, cuando yo hablo de Estado según esta doctrina, ¿qué es el Estado? Para un marxista, ¿qué es el Estado? Es el resultado de la opresión. Perdón, el Estado es el reflejo de la opresión de una clase sobre otra. ¿Sí? Y eso se expresa en el poder político. El poder político es el que ejerce una clase sobre otra. Por lo tanto, el Estado es el instrumento de una clase, es el instrumento, según esta visión, de los burgueses en contra de los proletarios. ¿Ya? Y para ello los burgueses ocupan, por ejemplo, según esta visión, a la policía. La policía sería, cuando hablo de la policía, imagínense a la persona raza, que está en la calle, ya no al general. La policía en el fondo sería un grupo de proletarios que estaría al servicio de los burgueses para enfrentarse a otros proletarios cuando quieren luchar por cambiar esta situación. Desclasados totales. Claro, según esta visión. Pero se entiende, ¿no? ¿Sí? Y en el marco de la revolución, entonces, el proletariado, ya como clase dominante, el proletariado cuando se da cuenta que son más en el fondo, y pasan a ser la clase dominante, expropian los bienes de producción, expropian las fábricas, expropian todo, ¿no es cierto? A la burguesía y los reparten entre los proletariados. Y con esto, según esta visión, se pone fin a las clases. ¿Por qué? Porque todos en el fondo tendrían lo mismo. ¿Ya? Ahora, Es más sin complejo que clases, eso. no es necesario el Estado. Según esta visión, porque si el Estado es el instrumento de una clase contra otra clase, en el momento que desaparecen las clases, ya no hay Estado. El Estado pierde su razón de ser. ¿Sí? Por eso, entre otras cosas, el lema de la Unión Soviética, en sus cultos, era proletarios del mundo unidos. Y de hecho, este texto termina con esa frase: proletarios del mundo unidos. O sea, que todos los proletarios del mundo se junten, se den cuenta de esto, no se llega a una revolución mundial y derroquen a la burguesía a nivel mundial. ¿Ya? Esto se expresa, por ejemplo, en la práctica, con que en 1917 se produjo la Revolución Rusa. ¿Ya? Toman el poder los bolcheviques, que era la rama más a la izquierda del partido, porque estaban los mencheviques y los bolcheviques. ¿Ya? Toman el poder, y una de las primeras cosas que hacen una vez que toman el poder, que matan a la familia real, ¿no es cierto?, es firmar el Tratado de Brest-Litov, con el cual Rusia, Unión Soviética, se sale de la Primera Guerra Mundial. Se retira, porque Rusia estaba participando en la Primera Guerra Mundial. ¿Y por qué? Porque como todos los proletarios del mundo están siendo dominados por los burgueses en todos los países del mundo, lo que da a entender Lenin es que en el fondo los proletarios rusos están peleando con sus hermanos proletarios de otros países. ¿Ya? Están peleando contra los franceses, son hermanos en el fondo, en el proletariado. ¿Sí? Al servicio, al servicio de guerras que no son de ellos en el fondo. Claro, lo que da a entender que
esta guerra es una guerra de burgueses que están mandando como carne de cañón a los proletarios, independiente del país del que son. Entonces, por lo tanto, Proletario y servicio burgueses. ¿Mm? Siguen siendo proletarios y servicio burgueses. Es que claro, independiente de la nacionalidad que tiene, va a entender eso. Son proletarios de servicio burgués, entonces hay que sacarlo de la guerra. Y por eso es que Rusia se retira ¿sí? En el marco de la de dar como paso al lado. No, en el marco de llevar esto a la práctica. De llevar esto a la práctica. Ahora bien, luego de la Revolución Rusa, el Estado soviético se va a presentar como la dictadura del proletariado. Ya la dictadura del proletariado es el paso previo a la eliminación de los estados. ¿Ya? En el video vimos que habían dos fases. Estaba la fase del socialismo y después la fase del comunismo. Entonces lo recuerdo. Entonces la dictadura del proletariado sería la fase del socialismo, porque todavía hay clases. ¿Ya? La fase del comunismo es cuando ya no hay clases. ¿Sí? Ahora, en la época de Khrushchev, se dicta un decreto, ¿no es cierto?, de que se finalizó con la dictadura del proletariado, o sea, se habían acabado las clases. Pero por decreto, o sea, no. En el papel, ¿ya? Distinto a lo que pasa en la teoría, o sea, en la práctica. Hasta ahí, ¿repito algo? ¿Alguna duda? ¿No? A ustedes se preguntarán ahora, bueno, los soviéticos, ¿cómo participaban en la política? Tenemos claro que había un solo partido. ¿Ya? Que una vez que muere Lenin, ¿no es cierto?, se produce una guerra civil entre la facción de Trotsky, la facción de Stalin, y se inicia el estalinismo. Tenemos claro que las personas disidentes se iban o a un gulag, ¿no es cierto?, o a un hospital psiquiátrico, porque ¿cómo no les gusta el comunismo? O sea, no puede ser. Pero ¿cómo participó entonces la gente en la política? ¿Había alguna forma de participación o no? ¿Qué creen ustedes? Que sí. ¿Cuál sería? Ya, lo que pasa es que había un congreso llamado Soviet Supremo. ¿Ya? Y el Soviet Supremo tenía dos cámaras, la Cámara de la Unión y la Cámara de las Nacionalidades. Recuerden que la Unión Soviética estaba compuesta por nacionalidades. Y se presentaban candidatos para ambas cámaras. Pero ¿cuál es cómo podríamos decir? La trampa, de cierto modo. Es que eran listas únicas. ¿Ya? Entonces, había solo una lista. E imaginemos en la lista había 4 personas y había que elegir 2 cargos. Pero todos eran del partido. Entonces, dependiendo de cómo lo mire, uno podría decir, bueno, esto es una elección o no es una elección, porque si lo vemos numéricamente, estoy eligiendo. Porque si tengo 4 candidatos, si tengo 2 cargos, numéricamente sí estoy eligiendo. Pero si lo vemos desde un punto de vista de que se representen distintas visiones del mundo, no estoy eligiendo porque todos tenían que ser del partido y fieles al partido. ¿Ya? Entonces, en el fondo, ahí estaría eligiendo más que nada a la persona, pero yo sé que todos piensan lo mismo. Y que todos apuntan a lo mismo. Por eso ahí cada uno decidirá si cuenta o no cuenta como una elección. Ahora bien, ¿cómo podemos demostrar que el Estado y el partido es lo mismo? Con el artículo 126 de la Constitución, del 36, que es la Constitución que hizo Stalin. Que ese artículo dice, bueno, es más largo, pero dice, la célula comunista de cada organización dirige a esa organización. Lo mismo ocurre con el Estado. O sea, el núcleo del Estado es el partido. El Estado y el partido es lo mismo. Entonces, el partido tiene que estar en cada organización dentro del Estado. Y eso está en la Constitución soviética. ¿Sí? Uno elegía a los soviets y los soviets elegían a los representantes, pero no al presidente. No, claro, los soviets elegían al. Sí. No votaba por el presidente, votaba por el soviet. Por el sí. soviet. Eso era el partido, ¿no? Y eso era la lista única y que todos del partido. Y como les digo, aquí hay elección o no hay elección dependiendo de cómo uno lo vea. ¿Sí? Lo dejo acá uno. Ya, otro caso que tenemos, que esto es un concepto también como bien polémico, ¿sí? El fascismo. ¿Ya? Cuando ustedes escuchan fascismo, ¿qué se les viene a la cabeza? Extrema derecha, ¿Ya? por cultura popular. ¿Ya? ¿Pero Claro. qué? Por cultura popular. ¿Pero qué más? ¿Qué más? Italia. ¿Ya? ¿Qué más? Mussolini. Ya, ¿quién es Mussolini? ¿Quién es este caballero? A ver. Ya, un dictador italiano, pero ¿y qué pensaba este caballero? ¿Cuál era su visión de mundo? Sí, era bien nacionalista, ¿no? ¿Ya? ¿Era bien nacionalista? Sí.
¿Y de qué partido era anteriormente? ¿Saben esa parte? Socialista. Era socialista, ¿no es cierto? De hecho, él se llama Benito, en español. Era bastante izquierda. En español, no en italiano, no Benedetto, sino que Benito, porque sus padres lo pusieron por Benito Juárez, ¿ya? Porque Benito en italiano es Benedetto, él se llamaba Benito en español, era por Benito Juárez, ¿ya? Entonces ahí tienen como un primer indicio de por dónde venía la cosa, y efectivamente él era del Partido Socialista Italiano, fue expulsado por sus opiniones durante la Primera Guerra Mundial, y forma este movimiento, ¿no es cierto? O más que lo forma, él le da cuerpo a las ideas de Giovanni Gentile, que en realidad sería el primer teórico de esta doctrina. Y el fascismo se basa en una concepción heroica de la vida, eso es lo primero, ¿sí? Para el sistema fascista, la persona que murió peleando por Italia es lo más grandioso que puede haber, porque él murió por la nación, ¿ya? No puede haber algo más grandioso que haber muerto por la nación. Por lo tanto, estas personas son recordadas siempre, ¿ya? Son recordadas por los siglos, porque murieron por la nación. Ahora, ¿qué es la nación? Es una comunidad que crea el Estado a través de una cultura común, ¿ya? La nación es una voluntad de ser, la nación cuenta con un alma, ¿sí? Hay un alma nacional. No la vemos, obviamente, pero sabemos que está. Ahora, ¿quién es la encarnación de esa alma nacional? El líder, en este caso el Duce, ¿ya? Mussolini, ¿sí? En esta lógica, todas las ideas extranjeras, le hace liberalismo, comunismo, no sé qué, infiltran a la nación y hacen que la gente piense distinto. Por eso es que la hacen decaer. Porque aquí se entiende que el pensamiento tiene que ser homogéneo, todos tienen que pensar lo mismo, ¿ya? Entonces, si llega alguien con ideas extranjeras, va a infiltrar a la nación. Por eso para el fascismo es tan peligroso el dar paso a esta idea extranjera, porque va a hacer que la gente piense distinto. Entonces el pensamiento ya no va a ser homogéneo, va a pasar a ser heterogéneo. Y en la misma línea, la nación siempre está amenazada. Para el fascista siempre hay alguien que quiere amenazar, siempre está amenazando a la nación y por lo tanto siempre está en peligro, ¿ya? Por eso la democracia, el liberalismo son peligrosos. Ahora bien, para el fascismo, la nación tiene una misión. Todas las naciones tienen una misión en la tierra. Y en el caso de la nación italiana, es hacer resurgir el Imperio Romano, ¿ya? Ustedes pueden ver, por ejemplo, algunos de los discursos de Mussolini se hacían en el Coliseo. ¿Ya? No era casualidad. Estoy siendo el continuador de los Césares. ¿Sí? Eso no era casualidad que se hiciera un discurso en el Coliseo. Queremos reconstituir la grandeza del Imperio Romano. Por lo tanto, se entiende que es una doctrina imperialista, se quiere expandir, ¿ya? Ahora, a Italia en este sentido le fue bastante mal, ¿sí? De hecho, solo consigue colonias en el norte de África, ¿no es cierto?, Etiopía, Libia y lo que debería ser Eritrea, ¿ya? Pero no es un gran imperio colonial el que logra. Militarmente fue bastante débil en ese sentido. Y este estado, bueno, tenemos claro que es encabezado por el Duce, ¿no es cierto?, por Mussolini, que es el jefe de gobierno y jefe de partido ahora. Aunque, ojo, acá está la figura del rey. En Italia había un rey, se llamaba Víctor Manuel III. De hecho, ¿por qué cae la monarquía en Italia? Porque Víctor Manuel III, primero, claro, él lo nombra primer ministro, partiendo por eso. Cuando Mussolini y su grupo marchan sobre Roma, el rey, temeroso de que le hagan un golpe de estado, le da el gobierno. En el fondo, para que lo dejen seguir siendo rey. Y por lo mismo, cuando cae el fascismo, también cae la monarquía en Italia. Y por eso Italia ya no tiene reyes. Porque el rey fue de cierto modo cómplice. Entonces este rey era el jefe de Estado. Ahora bien, el fascismo lo que busca es evitar la lucha de clases, que es lo que hablaba en la teoría comunista. ¿Y cómo se evita la lucha de clases? Teniendo a todas las personas en una organización. ¿Cómo se llama esa organización? Sindicatos, ¿ya? Existen tres tipos de sindicatos. Los sindicatos de obreros, los sindicatos de patrones y de técnicos, pero de una misma rama de la producción. O sea, el sindicato de los zapateros, el sindicato de los herreros, el sindicato de los profesores, ¿ya? De una misma rama de la producción. ¿Sí? Y también tenemos otra institución que se llama la Corporación Fascista. La Corporación Fascista es cuando cada comuna, ¿no es cierto?, elige a sus representantes a nivel provincial y luego a nivel nacional, de una misma rama de la producción, siempre es lo mismo, ¿ya? Entonces con esto lo que se busca es, y esto va a ser una especie de congreso, ¿cierto?
lo que se busca en el fondo es que se lleguen a acuerdos y de ese modo evitar la lucha de clases en la teoría. ¿Ya? Lo mismo, acá todas las instituciones están intervenidas por el partido. No existe algo así como que yo pueda ser ajeno a la ideología del partido. ¿Ya? Hasta ahí, algo que no quede claro, que repita. ¿Sobre eso? Ya. Vamos a ver un pequeño video que habla sobre el fascismo. Aquí me interesa que igual se fijen en la imagen, porque... Sí, ya viene a Se van a cerrar. Pero si ya... No, ¿Ya salieron el café? Ya miren, hagamos algo. Hagamos un pequeño break. Luego vemos el video. Tómenle foto a esto, sí. Ya está. ¿Ya lo tomaron? No.